Ahora, ¿con qué puede contar? ¿Han detectado, perdón, antes de continuar, han detectado decepción en las filas del chavismo con la gestión de gobierno? Porque se manejaban además en vida del fallecido mandatario Hugo Chávez otros números de aceptación presidencial muy superiores al 22% actual del presidente Nicolás Maduro. Sí, el presidente Chávez cuando se fue, pues tenía un 65% de aprobación de gestión. Estamos en 22. El presidente Chávez se fue con 42% de identificación, de autodefinición política, como la gente, yo soy chavista, pues diciendo la gente, yo soy chavista. Eso está en unos 22 puntos. La identificación con el partido PSV era del 40%. Eso está en unos 16 puntos. Entonces, todos esos elementos están como comprometiendo la posibilidad de que el gobierno pues, tenga un buen despliegue en estas elecciones de diputados. Sin embargo, ¿con qué puede contar el gobierno? Bueno, cuenta con el tema de una serie de leyes y la misma Constitución, como por ejemplo la previsión constitucional de que cada estado tiene 2 diputados. Entonces ya por ahí se repartieron 48 diputados y como hay mucho estado pequeño y pobre, generalmente el chavismo tiende a tener cierta ventaja en esos estados porque ahí los subsidios rinden más que lo que rinden en las ciudades. Hay otras previsiones legales que también inciden sobre eso, pero tiene control de los poderes públicos. Bueno, acabamos de ver cómo dentro de ese control, cómo se eligió por ejemplo, a los rectores del Consejo Nacional Electoral, en donde no se cumplió la previsión constitucional de que tienen que ser elegidos por 2/3. Entonces, ese tipo de ventajas, pues, cuentan. Tiene recursos, por más comprometido que esté, tiene recursos económicos. Y por otro lado, cuenta con la desarticulación de la oposición. Que entramos entonces al escenario de, para este 2015, año legislativo, cómo agarra al sector de la oposición en Venezuela. Entonces, hablan de dispersión en el liderazgo, cómo está la gente, hay decepción también en las filas de la oposición. Claro, lo mismo que se ve en el PSV y en el chavismo, se ve en la oposición. Si bien, aunque aquí hay una diferencia importante, la autodefinición política, yo soy chavista, viene bajando. La autodefinición política, yo soy de oposición, viene subiendo, ya está casi en 40%. De 20 que estaba hace 2 años, ya está casi en 40. Ahora, esos 40 se están materializando en que además se identifiquen con un partido. No. La identificación partidista de todos los partidos de oposición sumados, que los que se sientan en la mesa de la unidad son 27 partidos, esa identificación partidista está sumando 19 puntos. Y eso está repartido entre 27 partidos. Y el que más tiene 5 puntos. Mientras que el PSV, con todo y lo golpeado que está en 16 puntos. Entonces, ¿quién tiene más maquinaria para moverse? Obviamente, el PSV. Entonces, una voz de alerta a la oposición, cuidado con una gran decepción. Porque en esas condiciones, como se está manejando la oposición, en esas condiciones, lo que espera cosechar de la oportunidad que tiene por los problemas que tiene el país y que el país debería buscar una solución si es que el gobierno no toma la oportunidad para dársela. Y repito, si el presidente Maduro se da la tarea de buscar soluciones integracionistas, soluciones que nos pongan a todos a trabajar y a remar juntos, pues se lleva todo. Ahora, porque en estas condiciones la oposición no está llenando el vacío. Pero precisamente sobre lo que ocurre en el escenario opositor, este tema de las diatribas que además fueron públicas entre primero Justicia, Voluntad Popular, Enrique Capriles, Leopoldo López, a su vez también María Corina Machado, Antonio Ledesma por otro lado, es decir, una dispersión de los liderazgos principales. ¿Han detectado ustedes en los estudios de opinión que han hecho recientemente que ese venezolano identificado con la oposición reciente de esa dispersión del liderazgo, hay críticas hacia lo que se ha denominado una presunta desmovilización o desmotivación del liderazgo opositor? Sí, mira, yo le preguntaba, yo estaba facilitando un focus group en un barrio y le preguntaba a la gente, bueno, mira, pero ¿y tú qué opinas de la oposición y esto y aquello? Tú tienes allí 27 partidos para poder escoger. Y me dice, no, doctor, ¿qué va? Eso es 27 partidos. Yo entiendo que sea 1, que sean 2, que sean 3, pero 27 partidos, eso no es serio. Esos son apetencias personales
decía este señor. Y mire, es más, es que eso es como ir a un restaurante y le presenten a usted una carta, un menú que tenga como 100 platos. ¿Por dónde va a escoger usted? Bueno, en términos muy sencillos te está demostrando una realidad, pero tajante, pues. Entonces, yo creo que así como existe un partido, aunque debilitado, único y fuerte dentro del chavismo, que es el PSV, más los pequeños partidos que orbitan ahí dentro de ese polo patriótico. Por otro lado, yo creo que el gran reto de la oposición es crear un partido fuerte. O por lo menos irse a 3 familias, la familia socialista, la familia de centro derecha y la familia de centro izquierda, respectivamente COPEI y Acción Democrática. Entonces, o lo que era la socialdemocracia y el socialcristianismo, para ser más preciso. Pero 27 partidos o 30 partidos, no, eso la gente, eso no lo tenemos. Ahora, ¿de dónde va a salir ese partido? Esos principales nombres. ¿Pero dónde va a salir ese partido? Ese partido tiene que salir del que más acompaña a la gente, no del que más gritos dé y el que más critique a Maduro y el que diga que hay que sacarlo. No, aquí no hay que sacar a nadie. Nosotros tenemos 200 años resolviendo los problemas de Venezuela, sacando a alguien. Sacamos a Simón Bolívar, sacamos a Páez, sacamos a todo el mundo. Y resulta que sacamos al quién con el quítate tú para ponerme yo y no resolvemos el qué ni el cómo, no resolvemos el problema, sino que el que se monta con la misma avidez de que ahora me toca controlar poderes a mí y yo no me confío de nadie y entonces yo tengo que controlar más poder. Y eso es lo que nos ha destruido las expectativas de un país mejor. Y para ambos grupos políticos mayoritarios en Venezuela, líderes del chavismo, líderes de la oposición, ¿cuáles son esos principales nombres que detecta el venezolano como figuras de liderazgo tanto para el chavismo como para la oposición? Bueno, en el caso del chavismo, lo que hay es Nicolás Maduro, ¿ok? Tanto quién es el que lidera al sector oficialista, como quién quiere usted que lidere el sector oficialista. El que lidera es Nicolás Maduro. Y entre quiénes son los que lo están liderando, Nicolás Maduro y Diosdado Cabello. Pero cuando preguntas quién quiere usted que sea el líder del sector oficialista, entonces aparece Nicolás Maduro con una distancia enorme sobre cualquier otro de esos líderes. Cuando preguntas por la oposición, eso está más compartido. Está compartido quién es el líder de la oposición, está compartido entre Leopoldo López y Enrique Capriles. Y quien quiere usted que sea el líder de la oposición, hay un poco más de intención a favor de Leopoldo López que de Enrique Capriles, pero siguen los dos ahí. Y de resto, pues todo bastante minoritaria las opciones. Por ejemplo, para este año que va a haber elecciones legislativas, hay solicitudes de la gente, tanto para el chavismo como para la Mesa de la Unidad Democrática, para que realicen elecciones primarias y escoger las candidaturas, las personas que van a postularse al Parlamento Nacional. Esta podría ser una vía para tratar de reagrupar de nuevo factores de apoyo, tanto en el chavismo como en la oposición. Absolutamente. Yo creo que si el que realice más elecciones primarias va a tener una ventaja importantísima. Primero porque es una fuente más legítima que los otros mecanismos, que son la elección a dedo por una cúpula partidista, que eso no tiene credibilidad. Eso no tiene ninguna credibilidad. Y segundo, una encuesta. Bueno, a mí me convendría que fuera por encuesta para que me contraten bastantes encuestas, pero esa no es la forma más legítima. La forma más legítima es la primaria. Y además eso le da 2 vueltas a la circunscripción, porque tienes que hacerte elegir como candidato, quedas elegido de una manera muy transparente y segundo, pues luego tienes la elección para medirte con el otro del otro bloque político. Claro, pero eso tiene otras implicaciones, y no solo políticas, sino también económicas. Hay quienes opinan que este tipo de elecciones primarias también terminarían por ya resquebrajar la debilitada unidad en ambos bloques políticos, tanto en el chavismo como en la oposición. Bueno, pero si no lo resuelven, eso va a significar que, por ejemplo, y creo que la tendencia sería mayor en el caso de la oposición que del gobierno, a tener más de un candidato. Y en cualquiera de los dos grupos, gobierno u oposición, que se vaya con 2 candidatos frente a uno solo del otro lado, el que va a tender a ganar es el que tenga uno solo. Ahora,